Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por acompañarnos en toda América Latina, Estados Unidos y varios países europeos. Las protestas de Ocupa Wall Street de los últimos meses han puesto sobre la palestra un tema que nos toca a todos: el fraude bancario. Los jóvenes que ocuparon las plazas de varias ciudades de Estados Unidos no estaban protestando solo contra los grandes abusos de Lehman Brothers y otros grandes bancos, los que llevaron a la crisis económica mundial del 2008, sino también protestaban contra los pequeños abusos de los bancos de todos los días, como las comisiones injustificadas que cobran algunos bancos o los intereses abusivos que cobran otros y también algunas tarjetas de crédito. Hoy vamos a hablar con los defensores de los consumidores que denuncian estos excesos y vamos a ver qué dicen los bancos al respecto y qué podemos hacer nosotros, los usuarios, sobre todo este tema de cómo evitar ser víctimas de los fraudes bancarios. Desde Madrid, España, nos va a acompañar Luis Pineda, presidente de Ausbank, la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios de España, precisamente el mayor grupo de defensa de los consumidores. También nos va a acompañar desde allí Ángel Garay, el adjunto a la presidencia de Ausbank. Bueno, vamos directamente a la entrevista que le hicimos hace pocas horas a Luis Pineda, el presidente de este grupo de defensa de los consumidores en España. Veamos lo que nos dijo cuando le preguntamos cuáles son los tipos de fraude bancario más comunes de los que somos víctimas nosotros, los de a pie. Pues lamentablemente la respuesta es que sí. El negocio bancario es lo más global que tenemos y globalmente hay malas prácticas. Lo que pasa es que luego tienen un sentido, un detalle, un nombre local. Pero es cierto, el dinero atrae lo mejor y lo peor del ser humano. Y cuando el dinero ya está depositado en un sitio, hay muchas prácticas incorrectas en el sistema bancario. Es más, lamentablemente estamos en el filo del abismo actualmente por culpa de esas malas prácticas generalizadas en el sistema bancario. ¿Cuáles son esas prácticas incorrectas que se dan con mayor frecuencia? Bueno, pues estudiemos el actuar bancario. Los bancos lo primero que hacen es captar dinero, es decir, que la gente, en lugar de tenerlo en el calcetín, debajo del colchón o en manos de un primo, que antes era una persona confiable, lo que hacen es entregarlo a los bancos. Y eso es esencialmente bueno porque estando allí puede luego colocarse en forma de préstamo. Pues cuando captan el dinero, a veces engañan porque ofrecen unas rentabilidades que son falsas, ofrecen unas rentabilidades aparentemente muy atractivas y que luego rascando, mirando, como decimos aquí, el apellido, el nombre es bueno, pero el apellido es incorrecto y te das cuenta que esa rentabilidad del 6%, del 5%, del 4%, del 12%, a lo mejor es durante unos días, unas horas, o con un cálculo irreal, injusto, inconcreto, en donde la verdad es que al final no te dan ese dinero. Luego, de alguna manera te engañan para captar el dinero. En segundo lugar, cuando lo prestan, normalmente la gente que pide dinero, hay un dicho que es: el dinero es como el papel higiénico, cuando hace falta rápidamente. Bueno, pues al prestarlo, también los bancos engañan con el tipo de interés, que es el precio del dinero, porque el tipo de interés sin el apellido, que es el tiempo, también puede llevarte a tomar una decisión absolutamente errónea. A ver, un momento, vamos por parte. ¿Usted qué está diciendo? Cuando los bancos captan dinero, cuando los bancos reciben mi dinero, ¿qué está diciendo usted? Que reciben mi dinero y me prometen pagar intereses más altos de los que realmente me van a pagar. ¿Eso es lo que está diciendo? Pues estoy diciendo eso y algo más. Mira, en el mundo lo primero que hace falta es transparencia en la información. Es decir, que la información sea esencialmente igual a todos para que podamos comparar. Porque si no podemos comparar no sabemos quién es el mejor. ¿Qué es el interés? El interés diario, mensual, anual. Entonces se inventó una fórmula que es la TAE, tasa anual efectiva. Es decir, que ellos hacían cálculos como querían, pero anualmente, ¿cuánto me va usted a pagar para hacer yo el cálculo? Luego, si no te dicen el tiempo exacto y el cálculo de si son días naturales o no, si son años bisiestos, dependiendo de cómo calcules, ya te están engañando en cuanto a la rentabilidad. A veces te ofrecen una rentabilidad en un producto pasado y rentabilidades pasadas nunca garantizan futuras. Por lo tanto, también te pueden engañar ofreciéndote algo que fue, pero no tiene por qué repetirse.
Y por último, imaginemos el producto más ordinario, una cuenta corriente, una libreta de ahorros, en donde la gente mete su dinero y lo primero que hace el banco es darte seguridad. Y te dice que te va a cobrar una comisión por administrarte la libreta de ahorros o la cuenta corriente. Pero inmediatamente se inventan un nuevo concepto, por algo que es lo mismo que la anterior. Es decir, comisión de mantenimiento y comisión de administración. No se puede mantener el dinero de un cliente si no se administra. Y no se puede administrar si no se mantiene. Son dos nombres para cobrarte por el mismo servicio. Y lo que hacen es quitarte dinero. En la entrega del dinero, claro que hay comisiones ocultas. Lo que pasa es que a veces aparecen con nombres falsos. Bueno, pero ¿cómo se protege uno como consumidor contra estos abusos, estas comisiones ocultas? Porque uno no va a leer la letra chica de todos los papeles que le dan los bancos. Imposible. No solamente es imposible, sino que no debería de ocurrir. Para eso existen en todos los países desarrollados un montón de funcionarios, de oficinas públicas, que al menos lo básico debería de estar regulado, supervisado, controlado y garantizado. Lamentablemente, los sistemas de supervisión no han funcionado. Al final, los supervisores están todos los días comiendo, viviendo, conviviendo y a veces negociando con los supervisados. No hay una distancia sana entre unos y otros. Entonces, ¿hay que saber de algunos productos sofisticados? La respuesta es sí, pero el común de los mortales no tenemos por qué hacer una carrera de económicas, empresariales, derecho financiero, para depositar nuestro dinero en un banco, porque el bien que hacemos al depositarlo es suficientemente grande como para que al menos eso se garantice. Y yo distinguiría entre ahorro, inversión y especulación. El ahorro es intocable, es inviolable. El ahorro tiene que estar garantizado absolutamente y no lo está, porque como digo hay comisiones indebidas, inconcretas, incorrectas que te van arrebatando ese ahorro. Bueno, pero ustedes, por ejemplo, en la Asociación de Usuarios de la Banca de España, ¿ustedes tienen una tabla comparativa de todos los intereses efectivos que ofrece cada uno de los bancos? Efectivamente, uno de los trabajos que hacemos es, primero, racionalizar la información, hacerla sistemática y comparable. Siempre hay un banco que dice, hombre, es que esto no se puede comparar. Cuando alguien quiere complicar el asunto, lo que quiere es ocultar los datos. Se puede comparar todo o casi todo, y en materia bancaria, por supuesto. Se puede y se debe. Entonces, nosotros comparamos y buscamos la mejor rentabilidad, pero también viendo la seguridad. Pero, señor Pineda, ¿cómo saber que ustedes tienen una sana distancia de los bancos? Porque hay quienes dicen, el periódico El País de España, hace pocos años, en 2007, sacó un artículo titulado Las dos caras de Ausbank, en la que decían que ustedes, en Ausbank, en la Asociación de Consumidores de la Banca de España, de alguna manera extorsionan a los bancos, porque ellos dicen, los críticos en ese artículo decían que ustedes tienen un periódico y le pegan en la cabeza a los bancos que no avisan ese periódico y no les pegan a los que sí avisan. ¿Cierto o falso? Radicalmente falso. Mire, yo presupongo que usted está haciendo su trabajo correctamente, al margen de que sponsorice o patrocine el programa no sé qué periódico o no sé qué marca comercial. Nosotros somos interlocutores válidos con el sistema bancario español y mundial. Y muchos de estos bancos entienden que nuestros soportes, nuestros medios de comunicación que no cotizan en bolsa, que tienen una deuda cero y por lo tanto tenemos independencia, cubrimos ahora mejor la información que muchos grupos editoriales que han caído en el circuito del sector financiero en el peor de los sentidos. No solo porque les renueve o no préstamos, sino porque cotizan en bolsa y forman parte de ese gran casino en el que se han convertido las finanzas mundiales. Nosotros tenemos relaciones cordiales, respetuosas y a veces agresivas en términos jurídicos con todos los bancos de este país, de España y de nuestro trabajo en Latinoamérica. Estamos en Colombia a través del periódico Mercado de Dinero, estamos en Venezuela, que ahí somos un puente entre las empresas y el Estado, intentando que haya más empresas, más competencia y por lo tanto los consumidores tengamos más calidad de servicio y más producto. No se nos compra con un aviso. Nosotros no tenemos precio. Y sin embargo nuestros medios de comunicación sí que están abiertos a que cualquiera se anuncie. El único periódico del mundo que ha puesto un aviso y en la página de al lado ha descrito por qué, en nuestra opinión, ese aviso era ilegal, ha sido Mercado de Dinero. Nosotros lo hemos hecho, los demás no. Gracias por seguir con nosotros.
Estamos hablando sobre el fraude bancario, no el gran fraude bancario del que tanto se habló, el que causó el desastre mundial del 2008, sino del pequeño fraude de todos los días, o las prácticas incorrectas, o abusos, como querramos llamarlos. Vamos a ver lo que nos dijo Luis Pineda, el presidente de Ausbank, este grupo de defensa de los consumidores en España, cuando le preguntamos sobre los préstamos bancarios, las comisiones ocultas que cobran los bancos cuando prestan dinero. Veamos lo que nos dijo. Bueno, la primera referencia es qué cobran los demás. Si sabemos con exactitud, con precisión, la comparación, podemos, porque uno no tiene frío ni calor, es un hecho relativo, ¿verdad? Bueno, pues depende en qué mercado me encuentre, si la inflación es alta o no lo es, el tipo de interés será más alto o menos. Lo primero es comparar. Y lo segundo, otro dato muy relevante, y el dinero que se le presta de forma masiva a la entidad bancaria por el Estado, por el Banco Central, o en el caso europeo, por el Banco Central Europeo, ¿a qué precio está? La referencia es a qué precio compra un banco el dinero. Y el banco compra el dinero con dos referencias principales. La primera, a qué precio paga el dinero que tiene en cuentas corrientes, en libretas de ahorro, en depósitos a plazo fijo. Y en segundo es a los bancos centrales a qué precio se lo compra. ¿Qué es el margen razonable? Pues mire, un banco es un intermediario financiero y el que intermedia bien lo que hace es añadir al coste un porcentaje razonable, porque si le añade demasiado ya no está intermediando bien, sino que está convirtiéndose en parte del problema. Pero si además del tipo de interés le suma comisiones, unas reales y otras ficticias, por ejemplo, comisión de estudio, comisión de apertura, pues oiga, ¿cómo va a aperturar si no estudia? Le dan nombres a circunstancias añadidas, anexas al hecho del préstamo para cobrarte más dinero. Y al final el verdadero precio es la suma de todos los componentes, pero te lo dividen en comisiones, te lo dividen en tipos de interés, te lo dividen en conceptos para que parezca que es más barato. ¿Qué es lo razonable? Me presta usted $1.000.000, dígame el día que tengo que devolverlo y el importe exacto que tengo que devolver. Bueno, señor Pineda, pero ¿cómo protegernos como consumidores? Porque si yo pido un préstamo bancario, comparo varios bancos, obviamente voy a buscar el préstamo más barato, el que me cobre menos intereses. Pero ¿cómo saber que ese más barato no me va a salir más caro cuando se incorporan todas las comisiones ocultas? Pues efectivamente lo que hace falta es preguntar, como decimos en derecho, hay que decir la verdad, pero no basta con eso, hay que decir toda la verdad. Y no basta con eso, hay que decir además solo la verdad. Si a ti te dicen el tipo de interés, pero no te cuentan las comisiones que luego hay de gestión del recibo, por ejemplo, que se lo han inventado, o una serie de conceptos que vienen añadidos al coste del tipo de interés, el precio final subirá. Entonces, lo primero que hay que hacer es castigar la información falsa por omitirse la información necesaria para saber el coste cierto. Lo primero es que la información sea veraz y suficiente. Y suficiente es que tiene todos los elementos para hacer el cálculo correcto. ¿Qué deberíamos de hacer los consumidores? Deberíamos, primero, el riesgo reputacional de esa entidad, ponerlo en entredicho. Abrir aplicación, escribir a nuestros periódicos, abrir foros en internet y decir, me engañaron. Y me engañaron con datos ciertos y veraces. Y, en segundo lugar, que el supervisor, ante una denuncia, actúe en consecuencia y con absoluta crueldad y dureza, porque eso es justicia. No me puede decir que me cobre el 6% de interés si luego sumando las comisiones termina siendo un 8%. ¿Y sabe sobre todo por qué? Porque el banco que sí que da el 6% ha sido malogrado porque otro banco ha engañado. Entonces no gana el bueno, sino que gana el que engaña mejor. Y eso es lo que no es permisible en una economía que pretende que el futuro esté de su lado. Vamos a ver lo que nos dijo cuando hablamos sobre el robo de identidad, el peligro que tenemos todos de que alguien con nuestro nombre, con nuestro documento, saque dinero de nuestra cuenta. Veamos. Pues mire usted, yo creo que los clientes tenemos que gastar mucho dinero para protegernos de las malas estructuras bancarias que generan un tipo de delincuencia que antes no existía. Muchos de estos delitos
en donde la banca se queja de que tiene que gastar mucho dinero, lo han generado unos sistemas informáticos absolutamente obsoletos o torpes, en el sentido de que no cubrían una necesidad real de los clientes, sino que nos han adecuado a nosotros a su forma de trabajar. Por ejemplo, las tarjetas de débito y crédito son un magnífico instrumento para el banco, porque de entrada lo que hacen es que uno esté trabajando para el banco todo el día, cada vez que paga algo, el mesero, el comercio, ese pequeño o gran empresa en donde pago con mi tarjeta, no recibe la totalidad del precio, tiene un descuento. Luego yo estoy trabajando para el banco y resulta que encima cuando hay algún problema tengo yo la carga de la prueba. Mire, el mundo puede ser de otra manera, solo que lo han hecho los bancos y encima nos hemos creído que como lo han hecho mal tenemos que pagarlo nosotros. Muchos sistemas están mal hechos desde el principio, eran buenos para ellos, no para nosotros. ¿Qué hay de malo en manejar metálico? Da un cierto anonimato que es creativo y bendito. ¿Por qué nacieron las ciudades? Porque antes en los pequeños pueblos éramos tan reconocidos y reconocibles que nos impulsaba a no cambiar nuestra vida. Ibas a la urbe, al burgo, y en ese anonimato uno luchaba, trabajaba y prosperaba. Bueno, pues estos modelos bancarios, que son cómodos para ellos, muchas veces no son cómodos para nosotros. Y niego la mayor. El que inventa un producto es responsable del mismo. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a preguntarle a Luis Pineda, el presidente de Ausbank, de esta asociación de usuarios de la banca en España, si todo este movimiento mundial de Ocupa Wall Street, de protestas contra principalmente los bancos, va a cambiar de alguna manera la relación entre los bancos y los consumidores, si nos va a dar más derechos a los consumidores. Veamos lo que nos dijo. Los banqueros son seres humanos absolutamente reconocibles y con los mismos defectos, si no más, que nosotros. Incluso había un dicho en España que es: si el director de tu sucursal bancaria, de tu oficina, va mucho al casino, saca el dinero de allí. ¿Qué ha ocurrido? Que han montado el casino dentro del banco. Y esto es un hecho. O sea, ahora se parece mucho más los mercados financieros a un gran casino mundial que a un lugar de estudio, análisis de proyectos empresariales, de reencuentro entre los inversores y las iniciativas empresariales y emprendedoras, porque la gente invierte y no sabe realmente en qué invierte, ni nadie hace el esfuerzo de explicárselo. Ah, bueno, pero es que la gente hace lo que quiere. Dice, ya, pero es que antes lo hacían en un casino y ahora lo están haciendo en Wall Street, o lo están haciendo en Londres, o lo están haciendo en donde haya un mercado financiero. A mí me parece que a la banca hay que exigirla mucho más, porque cada vez que se equivoca lo pagamos entre todos. Los banqueros solo tienen una cosa importante: nuestro dinero. Y con nuestro dinero han comprado voluntades, han torcido actitudes y conductas políticas, han conseguido leyes, pero con nuestro dinero. Manejan nuestro dinero y sin embargo han hecho que con ese dinero no sea suficiente y que tengamos que darles nuevas ayudas. Esto tiene un principio y un fin, y desde luego existe un caldo social que, como no le den la vuelta y nos vuelvan a conquistar, vuelva a haber un reencuentro sano y de servicio, que por cierto nosotros lo vamos a proponer que lo haya, porque sí es verdad que es muy importante el sistema bancario. Y en Consumiami dentro de poco vamos a hacer un encuentro 23 y 24 del próximo marzo. Está ya. Vamos a hablar de las crisis financieras de Madoff, de Lehman, de las agencias de rating, de cómo han sucumbido de éxito y no han funcionado. Y también vamos a tratar otros temas que a los consumidores nos importan. Y contamos con el apoyo de la ciudad de Miami y en el Miami Dade College. En la ciudad de Miami, en la Florida, en Estados Unidos de Norteamérica, donde empezó a vislumbrarse con claridad meridiana que había una crisis estructural, global, en el sistema financiero y en el resto del sistema económico occidental. Y creemos en Occidente y en nuestro modelo, en lo bueno que tenemos los consumidores. En Consumiami, el 23 y el 24 de marzo, vamos a poner encima de la mesa problemas y soluciones, y esperamos que sea el reencuentro. Ángel Garay, en España, ¿va a cambiar la relación entre los bancos y los consumidores? Rotundamente sí, tanto en Estados Unidos como el movimiento equivalente que ha habido en España, que es el 15M, el movimiento de los indignados. Creo que es un movimiento que tiene
centrado su objetivo de crítica en el sistema en dos partes, uno los políticos, el sistema político, que es uno de los apartados, y lo otro claramente es el sistema financiero. El sistema financiero, que es vital, como todos sus invitados han dicho a lo largo del programa, es vital, pero debe ejercitarse de una forma correcta y adecuada, de tal manera que no se haga a costa de los derechos e intereses de los consumidores bancarios. Por esa razón, como decía antes también nuestro presidente Luis Pineda, hemos observado que una de las críticas más importantes que se hace es a la clase bancaria generalmente definida, y que la anterior figura de director bancario, que en España era una figura muy reputada y con muchísimo carisma, ha caído muchísimos enteros porque miles y miles de ciudadanos, de consumidores en España, han visto traicionada su buena fe por la comercialización de los activos tóxicos, que han hecho que miles y miles de familias, no una o dos o por un error, sino por prácticas bancarias generalizadas en algunas entidades, eso ha hecho que muchas personas que habían depositado su confianza en los bancos y en los ejecutivos bancarios estén ahora arruinados o con una gran merma de sus patrimonios, y por tanto, en esta nueva etapa que empezamos, la figura del banquero, del ejecutivo banquero, del director banquero, está claramente mucho más cápita y disminuida en la sociedad española, e interpreto que también en la sociedad americana. Muchas gracias por habernos acompañado, fascinante programa. No se olviden que muchos de los temas que hablamos aquí los pueden encontrar en mis columnas del Miami Herald, del nuevoherald.com. También pueden seguirnos por todas nuestras redes sociales, especialmente en Twitter, @OppenheimerA, mi apellido y la primera letra de mi nombre. Bueno, mi conclusión sobre el programa de hoy. Obviamente, creo que como todo en la vida, hay bancos buenos y bancos no tan buenos. Y creo que todas las generalizaciones son excesivas y no dan en la tecla. Si tuviera que decir algo, resumiendo todo lo que hablamos hoy, diría que es buena una mayor fiscalización de la banca, es bueno un mayor monitoreo, no solo para el bien de los consumidores, sino para el bien de los propios bancos. Gracias, hasta siempre.